Buenas. Problema 1.2 del capítulo 1 de conceptos básicos. Si el circuito del problema 1.1, es decir, el problema que resolvimos anteriormente, consiste en un elemento puramente resistivo y de uno puramente reactivo, encuentre la resistencia y la reactancia. A, si los elementos están en serie, y B, si los elementos están en paralelo. Aquí nosotros tenemos los datos del problema anterior, el problema 1.1. Y de ahí podemos obtener que el voltaje era 100, ángulo de 0 grados, voltios, y la corriente era 8, ángulo de 30 grados, amperios. Y que el circuito era capacitivo. El problema 1.2, que es el que vamos a resolver ahora, tomando como referencia los datos del problema 1, nos dice que si la resistencia y la reactancia están involucrados en este circuito, que la impedancia que asocia este circuito consiste de una resistencia y de una reactancia, que primero A la ponga en serie esa reactancia y después la ponga en paralelo y que diga para cada uno cuánto vale la resistencia y cuánto vale la reactancia. Pues inmediatamente vamos a hacerlo para la parte A, que es en serie. Lo primero es que si los elementos están en serie, podemos hacer este circuito, en el cual tenemos una resistencia y tenemos un capacitor. Ahí está. Ese es B. Aquí viene una corriente que se va a llamar I. Esta va a ser la resistencia y esta va a ser la reactancia, en este caso X sub C, porque es capacitivo. Si hubiese sido una bobina, le ponemos X sub L. Bien. Este voltaje es 100 ángulo de 0 y esta corriente es 8 ángulo de 30 grados. Solamente tengo el valor del voltaje y el valor de la corriente y me están pidiendo que diga cuánto vale la resistencia y cuánto vale esta reactancia capacitiva. Lo primero que tengo que saber es que si los elementos están en serie, este conjunto que está aquí, ese conjunto que está aquí, le vamos a llamar impedancia. O sea, la unión de una resistencia y una reactancia, en este caso, se puede llamar impedancia. Entonces, impedancia que está en serie, dice la teoría que Z es igual a la resistencia más o menos JX. Es decir, que esa impedancia implica cuando los elementos están en serie. Esa es la fórmula general para hacerlo. Si están en serie, si están en paralelo, esa fórmula no aplica. Solamente para cuando están en serie. En este caso, dice aquí que es más o menos. Significa eso que si es más, el circuito puede decirse que en vez de un capacitor aquí tiene una bobina. Y si es negativo, va a tener un capacitor. Como el caso que no compete con un capacitor, vamos a decir que Z va a ser igual a R menos JX. Ahora bien, por la ley de Ohm, yo puedo decir que la impedancia Z es igual al voltaje sobre la corriente. El voltaje tengo aquí que es 100 ángulo de 0 grados, voltios, y voy a tener que la corriente es 8 ángulo de 30 grados, amperios. 100 entre 8 me va a dar 12.5
y 0 grados menos 30 grados me va a dar menos 30 grados. Y eso es ohmio, porque en el sistema internacional, voltio sobre ampere me da ohmios. Ya nosotros tenemos aquí la impedancia de este circuito que está aquí en forma polar. Si nosotros convertimos esta impedancia en forma polar, la llevamos a forma rectangular, no va a dar esta forma. Es decir, que de ahí mismo podemos decir cuánto es la resistencia y cuánto es la reactancia. Vamos a hacerlo. Lo primero es que 12.5, abrimos corchete, por el coseno de menos 30 grados, más J por el seno de menos 30 grados. Eso que está ahí, vamos a llevarlo a polar, a rectangular. El coseno de menos 30 multiplicado por 12.5 me va a dar a 10.82. Y el seno de menos 30 me va a dar menos 0.5, que multiplicado por 12.5 me va a dar la mitad, que va a ser 6.25. Entonces sería menos J, 6.25. Eso que está ahí es lo que corresponde a Z, que va a ser la impedancia que estamos buscando. Si comparamos este resultado con esta ecuación, vamos a ver que R, que es la resistencia, pertenece a este valor y que la reactancia, la parte numérica, va a ser igual a X, en este caso X sub 6, porque es negativo aquí. Con esto nosotros encontramos los elementos R y X en la parte A en serie, es decir, que la resistencia, podemos ponerlo por aquí, la resistencia va a ser igual a 10.82 ohmios y que la reactancia capacitiva va a ser igual a 6.25 ohmios. Y esa sería la respuesta de la resistencia y la reactancia para la parte A. Inmediatamente aquí podemos hacer la parte B. La parte B. Ahora en la parte B me está diciendo que los elementos están en paralelo, o sea, que tenemos la fuente, tengo aquí una resistencia y tengo aquí el capacitor. Esto va a ser el voltaje. Por aquí va a ir una corriente que se va a llamar I, que es esta corriente que está aquí, y el voltaje va a ser ese mismo que está ahí. Entonces aquí tengo que calcular ahora esta resistencia y esta reactancia nuevamente, pero sabiendo ahora que los elementos no están uno a continuación de otro, que es en serie, sino que están en paralelo, es decir, unidos al mismo punto. Bien, entonces en ese sentido, nosotros tenemos varias maneras para hacer ese problema. Vamos a ver si hacemos varias de las formas que podemos hacer el problema. Lo primero es que, como yo sé que esta resistencia y esta reactancia en serie me dan estos dos en serie, yo puedo, partiendo de ahí y utilizando la fórmula para cuando están en paralelo, puedo decir que la impedancia va a ser igual a lo siguiente:
Z va a ser igual a 1 sobre Y. ¿Y quién es Y? Y es la admitancia, que es el inverso de la impedancia. En ese sentido, vamos a decir también que el inverso de la impedancia es la admitancia. Es decir, que puedo decir, en ese sentido también, que Y es igual a 1 sobre Z y que eso va a ser igual a la conductancia más o menos JB, que sería la susceptancia. Con esa impedancia que tenemos 10.82 menos J 6.25, a través de ella podemos llegar al inverso de esa impedancia, que va a ser la admitancia, para conseguir la conductancia y la susceptancia. ¿Cómo hacemos eso? Podemos hacerlo de varias formas. Vamos a coger una de ellas. Lo primero es que yo puedo decir que la conductancia G va a ser igual a la resistencia que está en serie dividido entre la resistencia al cuadrado más la reactancia, en este caso capacitiva, al cuadrado. Y que la resistencia, podemos decir, sustituyendo valores, decimos que es 10.82 ohmios, y lo ponemos por aquí también, 10.82 al cuadrado más la reactancia, que es 6.25. Lo podemos poner positivo porque como quiera, como está al cuadrado, como quiera va a salir positivo. Entonces, si nosotros hacemos esa operación igual a 0.0693, y eso va a estar dado en una unidad que se llama Siemens, que es, como modernamente se le llama a la conductancia, que es la permitividad que tiene un conductor para que pase el flujo de corriente. Digo modernamente porque anteriormente se le llamaba mho, como contrario a la resistencia, que es ohm. Con esa conductancia, inmediatamente nosotros vamos a tener que buscar la susceptancia. Y la susceptancia la vamos a buscar de la siguiente forma. B va a ser igual a menos X, en este caso X sub C, dividido también entre R al cuadrado, más X sub C, en este caso, al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos entonces a sustituir valores y vamos a decir que B va a ser igual a menos, vamos a hacer un cálculo ahí mismo, como esta reactancia que está aquí es negativa, cuando la ponga allá, menos, por este menos, me va a dar más. Entonces puedo decir que es solamente 6.25, porque menos por menos me va a dar más, y es solamente la parte, la magnitud de esa reactancia. Y vamos a decir que R va a ser igual a 10.82 al cuadrado más 6.25 al cuadrado también. Recordamos que esto es ohmio. Esto me va a dar 0.04. Es decir, que B va a ser igual a 0.04. Y también esto es Siemens. Entonces ahí yo tengo tanto la conductancia como la susceptancia. Pero no me están pidiendo conductancia ni susceptancia. Me están pidiendo resistencia y me están pidiendo reactancia. Entonces puedo decir ahora
lo siguiente. Puedo decir para que se vea interpretado que esa G que está ahí, G, va a ser el inverso de la resistencia, que va a ser 1 sobre R. Es decir, que también R va a ser igual a 1 sobre G. Y si hacemos eso, vamos a decir que 1 sobre G es 1 sobre 0.0693. Entonces vamos a ponerlo aquí. G va a ser igual a 1 sobre 0.0693 Siemens. Y eso va a ser igual a 14.4 ohmios. Aquí le vamos a poner R, ¿verdad? Porque ya hice el inverso de la resistencia celular. Ya G es esto, 1 sobre R, entonces este va a ser 1 sobre G. Entonces, esa resistencia que me está pidiendo en paralelo va a ser entonces de 14.4 ohmios, diferente a como dio en serie, que en serie me dio 10.82, o sea que aumentó la resistencia en paralelo. Asimismo, si hacemos un cuadrito por aquí, podemos buscar aquí lo que es la susceptancia, que va a ser el inverso de la reactancia. Entonces, la reactancia X, en este caso C, va a ser igual a 1 sobre ¿qué? Sobre B. Y 1 sobre B va a ser igual a 1, B dijimos que es 0.04 Siemens. 0.04 Siemens. Si calculamos eso a 25 ohmios. Ahí está. Entonces, podemos decir aquí entonces que esa resistencia que está ahí, en este circuito, R, va a ser igual a ¿cuánto? A 14.4 ohmios. Y que la susceptancia, la reactancia, que es el inverso de la susceptancia, va a ser igual a 25 ohmios. Y esa es XC. Es decir, ahí nosotros tenemos lo que nos estaban pidiendo en la parte B, que encontráramos la resistencia y la reactancia si los elementos estaban en paralelo. Esa no es la única forma que se puede hacer. Yo conozco 3 formas más de hacerlo, diferente a eso, y va a dar lo mismo. Es decir, que si queremos, podemos hacer un intento para hacerlo de otra forma y conservamos esos datos por ahí y vamos a ver que va a dar lo mismo. Yo podría, esta corriente que está aquí, que es una corriente total, que su magnitud es 8 amperios, y ese voltaje, que el voltaje es 100 amperios, buscar el ángulo del factor de potencia que tienen ellos. Si yo digo que Z, que el factor de potencia, vamos a poner lo que es teta, va a ser igual a el ángulo alfa del voltaje menos el ángulo beta de la corriente. Este es el ángulo del voltaje y este es el ángulo de la corriente. Yo puedo decir que teta, que es el ángulo del factor de potencia, va a ser igual. ¿Cuánto es el ángulo del voltaje? 0 grados. Entonces pongo 0 grados menos el ángulo de la corriente. ¿Cuánto es? 30 grados. Entonces pongo 30 grados aquí. Y eso me va a quedar que eso va a ser igual a menos 30 grados. Ese es mi ángulo del factor de potencia. Pero ¿qué pasa? El factor de potencia es el coseno del ángulo. Entonces, si vamos por número complejo, ahora, aplicando un número complejo, yo puedo decir que la corriente
que va a pasar por esa resistencia, o sea, IDR, la que va aquí, IDR, esa corriente que va por ahí bajando, va a ser igual a qué? O a esa corriente total, vamos a poner ahí, I total, por el coseno del ángulo. Y vamos a decir que va a ser igual, I total, cogiendo solamente la magnitud, no el ángulo, porque lo que estamos buscando es un valor que es una magnitud también. Vamos a decir que es 8, la corriente total, en magnitud, por el coseno de ¿cuánto? De menos 30. Eso tiene que darme el valor de la resistencia, de la corriente que pasa por ahí. 6.93, ¿qué? Amperios. Esa es la corriente que pasa por esa resistencia. Y si tengo el voltaje que está en esa resistencia, que es este punto que está aquí, tengo el voltaje y tengo la corriente que pasa por esa resistencia, pues por la ley de Ohm puedo determinar cuánto vale esa resistencia. Y voy a decir que R va a ser igual al voltaje sobre la corriente. Entonces el voltaje es 100 en magnitud y la corriente es 6.93. 6.93. Eso me da 14.4. 14.4 ohmios. Es decir, que por esa vía también puedo fácilmente determinar cuál es el valor de la resistencia. Lo propio puedo hacer con la corriente que pasa por la reactancia. Y puedo decir por aquí que la corriente en la reactancia capacitiva va a ser igual a la corriente total por el seno del ángulo. Si en la resistencia, que es un elemento que no es un elemento reactivo, es por el coseno, en el elemento reactivo, entonces por el seno. Entonces puedo decir que eso va a ser igual a 8, que es el valor en magnitud de la corriente, por el seno de ¿cuánto? De menos 30 grados, que es el ángulo que tiene el factor de potencia. Entonces puedo decir ahí mismo que el seno de menos 30 es menos 0.5 por 8, me va a dar eso, que I de XC va a ser igual a menos 4 amperios. ¿Te dice una corriente negativa? No, lo que me está diciendo es que ese elemento que está ahí, donde está pasando la corriente, es un elemento capacitivo. Si fuera una inductancia aquí, ese ángulo del seno fuera positivo y fueron los mismos 4 amperios. Pero lo que me quiere decir eso es que eso es un elemento capacitivo y además es una magnitud. Es decir, que podemos decir que I de XC es igual a 4 amperios porque es la magnitud. Y si cojo la magnitud, también puedo decir que es en valor absoluto, que es 4 amperios. Ahora, puedo decir por la ley de Ohm que XC va a ser igual al voltaje entre la corriente que pasa por ¿dónde? Por X de C. Entonces podemos decir en este pedacito aquí que X de C va a ser igual a 100 voltios dividido entre 4 amperios. 100 entre 4 me va a dar 25 ohmios, que es lo mismo que tengo aquí. Es decir, que tengo varias vías. Podemos todavía hacerlo por otras vías, pero ya con esas dos entiendo que es suficiente. Pero puedo hacerlo por 2 vías más para comprobar que eso es así. Entonces, hasta aquí el problema 1.2. Volvemos con el problema 1.3. Gracias.